Buenas tardes, chicos. Vamos a comenzar con con la última unidad, ¿no? La última unidad de hidráulica. ¿Me confirman si me escuchan? Por favor. Sí, se escucha. Ya. Entonces, dentro de la hidráulica vamos a ver un punto llamado presión. Algunos libros le van a llamar presión atmosférica. Entonces, algo que seguramente están han conocido un poco el tema, ¿no? Debido a algún incidente catastrófico que sucedió y que se conoció a nivel internacional, ¿no? Sobre que la presión asesinó a un grupo de personas, ¿no? O provocó su muerte. Entonces, ¿qué presión como tal, ¿no? La presión atmosférica, ¿no? Ya. La presión es algo invisible que nosotros no tenemos la capacidad de ver, pero es una fuerza que se aplica, digamos, ¿no? Que se aplica, que muchos lo pueden casar con gravedad, que es como la gravedad es una fuerza que nos mantiene, digamos, ¿no? Que nos mantiene en el suelo y si es posible nos iría sometiendo hacia más abajo, ¿no? La atracción. Entonces, la presión, ¿no? Es una fuerza que se aplica a cualquier cuerpo, especialmente cuerpos vacíos, ¿no? Y lo aplica en todas sus áreas, en todas partes de su cuerpo, ¿no? En todas partes de su cuerpo. Nuestro cuerpo aguanta esa presión, aguanta la presión. O sea, la presión de este mundo, la presión atmosférica en este planeta es habitable, ¿no? O sea, nuestro cuerpo, sin que nosotros hagamos algún esfuerzo extremo, lucha contra esa presión, digamos, para no someterse. Pero en planetas más densos, en planetas más grandes, esta presión puede aumentar, digamos, ¿no? Y no es habitable, al menos para nuestra especie. No llegaría a ser habitable, ¿no? Nuestro cuerpo no aguantaría esa presión, ¿ya? Entonces, la presión es un fenómeno que sucede en el fluido, estamos hablando ahorita, en alguna parte del mar, digamos, ¿no? En un agua. Así como existe presión ambiental atmosférica, también hay presión dentro de los fluidos. El agua es una sustancia líquida, ¿no? Muy difícil de evitar, ¿no? Debido a la presión que hay de ella al albergar un espacio vacío, ¿no? Los celulares a prueba de agua igual solo te garantizan que pueden resistir cierto tiempo. Más de eso es responsabilidad de la persona darle un uso bajo el agua. Y es increíble, el agua se da modo de cómo interrumpir, digamos, porque el celular en realidad no es 100% impermeable. Tiene algunos lugares donde debe de ello de no estar permeabilizado al 100%, sino que deja una, un espacio, ¿no? Por algunos eh, por esa parte, ¿no? Entonces, hablando de fluidos, digamos, ¿no? Que es la unidad hidráulica, eh, estamos hablando de ese tema de presión, que es una fuerza invisible que quiere a todo lugar, digamos, ¿no? Ingresar dentro del cuerpo, ocupar aquellos pequeños espacios vacíos que no se encuentran. Y más aún, cerrar todo vacío que ellos tienen dentro del agua, digamos, ¿no? No es que se acople. Véanse que es como la fuerza, ustedes véanlo, imagínense una caja
llena de muchas cosas ya al 100%, está repleta. Pero usted desea meter un muñequito de hule, digamos, ¿no? De hule, eso que están como con un poco de aire, si queremos llamarlo así, ¿no? Entonces usted lo mete adentro y como ya la caja está bien sellada, bien ya repleta de objetos, ¿no? La caja está repleta de otros objetos, entonces, y la caja no se puede anchar, es metal, si queremos verlo así. Entonces el muñequito puede entrar, ¿no? Pero va a sufrir una fuerza de los demás cuerpos que están a su alrededor porque todos quieren ocupar espacio, ¿no? Entonces, además esos cuerpos comienzan a achatar al muñequito de hule, digamos, ¿no? A presionarlo invisiblemente para que haya más espacio donde ellos puedan expandir su masa, digamos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede aquí dentro, digamos, ¿no? Dentro del fluido y dentro del planeta, dentro de la atmósfera, ¿no? Que es una fuerza que quiere ocupar más masa que nosotros le quitamos, porque nosotros al estar en el ambiente le quitamos un espacio, digamos, ¿no? Al igual que un muñequito entra a una caja que ya está llena totalmente, va a entrar a quitarle un espacio, ¿no? Y entonces los demás cuerpos comienzan a expandirse para ocupar su espacio correspondiente y comienzan a presionar a la persona que menos fuerza o al objeto que menos fuerza de resistencia oponga, digamos, ¿no? Y en muchos casos le ganan, ¿no? Y lo comienzan a chicharrar. Lo mismo ocurre en el mar, digamos, ¿no? En los líquidos. Entonces, es una fuerza invisible que necesita, como sea, expandirse y uno está ahí estorbando. Y más sucede mientras más profundo uno se avenga al mar. Lo mismo que le sucedió a aquel tour en un mini submarino. Ya. Entonces, esa es la presión, es aquella fuerza. Entonces, esta presión se ejerce en todos lados, en todas partes del cuerpo, por todos lados. Por eso es que achicharraría, digamos, ¿no? No es como la gravedad, que la gravedad es una fuerza que no tiende hacia el suelo, digamos, una sola dirección no baja, no quiere bajar la gravedad. Ustedes seguramente han visto en muchas películas, en muchos dibujos, que a veces algunos superhéroes, otros se van a otro planeta a pelear y uno agarra y dice, bueno, que no puede caminar, mismo Dragon Ball creo que entrenan en una cámara de mayor gravedad, ¿no? Cuestiones así, que es una fuerza que si uno no tiene la resistencia o el cuerpo no tiene la resistencia necesaria, termina siendo aplastado, ¿no? Inmovilizado. Bueno, la gravedad atmosférica funciona de la siguiente manera: mientras más uno esté cerca del mar, ¿no? Más presión tiene. Si uno está a más altura, ¿no? Separándose del mar, tiene menos, ¿no? Menos presión. Ahora, dentro del mar, ¿no? Mientras más fuera esté, o sea, si estoy a la superficie de afuera del mar, menos será la presión, pero si me voy adentrando a la profundidad del mar, me va a seguir presionando cada vez más, teniendo mayor presión. ¿Queda claro hasta acá? Ya. Y también podemos decir que la presión igual es como una lucha entre masas. Mientras más masa uno tenga, menor va a ser la presión. Y no solo porque sea más grande, sino que la presión se va a ejercer, pero el cuerpo va a tener más masa para resistir, va a ser dividido en diferentes tipos, partes de la masa. Pero vayamos a la fórmula. Veamos qué dice en la fórmula. Presión, ¿no? La presión se abrevia con P, una P mayúscula. Yo sé que ya hemos utilizado varias veces la P, pero debemos de manejar esta P contextualmente, digamos, ¿no?
al lugar al tipo de ejercicio que resolvamos, que resolvamos. Entonces, cuando hablamos presión atmosférica, hacer PA. Entonces, la presión atmosférica está medida en algo llamado Pascal, ¿ya? Presión atmosférica. ¿Y qué es Pascal? Pascal simplemente es Newton sobre metros al cuadrado, ¿ya? Newton sobre metros al cuadrado. También puede ser, ¿no? También puede ser desglosando, porque algunos autores le van a mostrar y uno así, pero si el profe nos dijo que es en Pascal, ¿por qué tienen esta otra medida? Sino que ustedes deben acordarse que Newton es kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, y esto sería sobre metro al cuadrado. Resumiendo eso, tendríamos que multiplicar un metro con esto y quedaría de la siguiente manera. Quedaría como kilogramos, kilogramos sobre segundo al cuadrado por metro, ¿no? Porque se simplificó el metro que estaba en el numerador por el metro cuadrado que estaba en el denominador, ¿no? Mientras hablamos de esto. Entonces, la presión se mide por esto. Ya se mide por esto. Ya. Entonces, ¿pero cuál es la fórmula? La presión, la presión atmosférica sería la fuerza que se ejerce sobre el área del cuerpo, ¿no? Del cuerpo. Y esa sería nuestra fórmula de presión, ¿no? De presión. Con esa fórmula vamos a comenzar y finalizar la última unidad. Calcular la presión ejercida, ¿no? De algo que está sucediendo. O sea, una enunciado sería cuál es la presión ejercida, ¿no? ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons, que actúa sobre una superficie sobre una superficie de 4.000 centímetros, ¿no? Cuadrados. Ya. Entonces, ustedes pueden hacerlo, por favor, y pasármelo por el chat.
Bien, 3 pascales, dice, ¿no? Recuerden que tienen que hacer la conversión, ¿no? No van a trabajar con centímetros cuando su fórmula está trabajando con metros, digamos, ¿no? Ya, veamos, datos. Datos. Tenemos la fuerza, que es igual a 120 newton, el área, que es igual a 4000 centímetros cuadrados. Entonces, convirtiendo esto acá, tendríamos lo siguiente. Recuerden que un metro es igual a 100 centímetros, pero estamos hablando de un metro cuadrado, ¿cierto? De un metro cuadrado, ¿ya? De un metro cuadrado. Entonces, tuviéramos que esto ser, para no agrandar más, sería 100%, ¿cuánto es? Centímetros cuadrados, sí, sí, no, 10.000, ¿no? 10.000. Entonces, simplificando centímetro cuadrado, quedaría como simplificando un cero, otro cero, 2, 3, 2, 3, tendríamos 0,4 metros cuadrados, ¿no? 0,4 metros cuadrados. Entonces ahora la presión atmosférica sería igual a, no sabemos, calculamos, sería igual a fuerza sobre área. Por lo tanto, la presión atmosférica sería igual a 120 newtons sobre área, que sería 0,4 metros cuadrados. Y esto sería prácticamente 12,48. No, no, no. ¿Cuánto sería? Momento. 120 dividido entre 0,4, 300, ¿no? Está bien. 300 pascal. Sí, igual a 300 pascal. ¿No? 300 pascal. Ya no vayan a confundirse con no convertir. Muchos ejercicios de los que entrarían en su examen van a tener esa complicación de que le van a dar, o sea, no se necesita calculadora, pero no quiere decir que se lo demos tan sencillo, sino que van a tener que razonar un poco y decir, esto está en centímetros, lo demás está en metros, y el resultado me lo están pidiendo en metros. Entonces voy a tener que convertir esto a metros. ¿Ya? ¿Entendido? Ya, otro ejercicio.
Una persona de 84 kilogramos, ¿no? Una persona de 80 kilogramos se para sobre la losa de una casa, dice, ¿no? Se prepara sobre la losa, la losa de una casa que tiene una superficie de 225 metros cuadrados. 200 metros cuadrados. ¿Cuál será la presión que ejerce la persona sobre la losa? ¿Cuál será la presión sobre la losa de la persona a la losa? Solo estamos viendo la fuerza que ocupa la persona sobre la losa. Entonces, háganlo a ver.
¿Alguna respuesta? Ya está. 4 pascales, ¿no? 4 pascales. Seguramente lo han visto un poco raro, ¿no? Un poco raro. Ya lo han visto tal vez un poco raro. Porque han dicho, ¿dónde está la fuerza? No se olviden que el peso es una fuerza, digamos, ¿no? El peso, una fuerza. Ya. Entonces, la fuerza no lo tenemos como tal, digamos, ¿no? No tenemos tal. El área sí lo tenemos, 200 metros cuadrados. Y la presión atmosférica no lo tenemos. Pero la fuerza que se aplica, está diciendo la fuerza que aplica la persona sobre una superficie. ¿Y qué hay? Esa fuerza es el peso. Entonces, el peso, sabemos que el peso de una persona, ¿no? Es igual a masa por gravedad. Entonces, estamos diciendo que este peso es igual a 80 kilogramos por 10 metros sobre segundo al cuadrado, dando como resultado 800 newton. Esa sería la fuerza que se aplica. 800 newton. Entonces, la presión atmosférica sería igual a esa fuerza, que sería 800 newton, dividido a 200 metros cuadrados, ¿no? Y como dice su compañero, la respuesta sería de la presión atmosférica 4 pascales, ¿no? 4 pascales. 4 pascales. Esa sería la presión. ¿Ya? La presión. Estamos en mecánica de fluido, presión. Ya. Ahora vamos a ver otro punto, ¿no? Llamada densidad. Densidad específica, densidad, ¿no? La densidad de un cuerpo, digamos, ¿no? De un cuerpo. Especialmente hablamos de un cuerpo líquido, digamos, ¿no? De una sustancia líquida, ¿no? La densidad de una sustancia. Ya, la densidad de una sustancia. También algunos le llaman masa específica, digamos, ¿no? Entonces, en algunos libros te van a estudiar masa específica, ¿ya? Masa específica. Y esto refiere a la masa que ocupa un cuerpo dentro de un recipiente, ¿no? La masa que ocupa un cuerpo dentro de un recipiente, ¿no? Bueno, este, la masa específica o la densidad está mayormente se lo nombra, ¿no? Una letra similar a P minúscula, ¿sí, no? Llamada Rho, ¿no? Una letra griega, que mayormente se lo escribe como lo acabo de hacer ahorita, ¿no? Rho. Entonces dice que Rho, ¿no? Una P minúscula, voy a tratar de hacerla más chica, ¿ya? Dice que Rho es, bueno, que la densidad es masa sobre volumen, ¿ya? Masa sobre volumen, ¿ya? Masa sobre volumen. Una letra griega Rho, no es una P, ¿no? Masa sobre volumen. Esto quiere decir que esto se va a manejar en una dimensión llamada kilogramos sobre metros cúbicos. Así, kilogramos sobre metros cúbicos. El volumen es una medida cúbica, digamos, ¿no? Cúbica. Ya. Ya que estamos viendo la densidad, que es la masa específica, también vamos a ver lo que sería peso específico, ¿no? Peso específico.
Ah, peso específico, ¿no? Que esto es más sencillo, se lo abrevia con una P mayúscula, pero con un índice E. No quiere decir que es PE, digamos, ¿no? Sino que es un subíndice, ¿no? P sub E, digamos, ¿no? P sub E. Ya. Entonces, la fórmula de P sub E, que es peso específico, ¿no? Peso específico es igual, ¿no? Y ya, P sub E, ¿no? Es igual al un poco, ¿no? Al peso sobre el volumen, ¿no? El volumen, peso sobre el volumen. Entonces, su nomenclatura sería Newton sobre metros cúbicos, ¿no? Estamos hablando del peso, ¿no? O sea, ese tres no ese cubo no se deja escribir. No, Newton sobre metros al cubo, ¿no? Esa es su dimensión. ¿Ya? Otros libros ustedes podrán encontrar, digamos, ¿no? En otros autores que en vez de decirle peso, para no confundir peso específico con peso, le pondrían masa por gravedad, ¿no? Que eso es el peso sobre volumen. Que estaríamos llegando a lo mismo, digamos, ¿no? Porque sabemos que el peso es masa por gravedad, ¿no? Masa por gravedad. Entonces también ustedes deben recordar, chicos, ¿no? Que otra fórmula sería, recuerden que densidad o masa específica es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, nosotros igual podemos deducir que el peso específico sería masa específica, ¿no? Por gravedad, ¿no? No peso, ¿no? Sino masa específica o densidad, que es letra roja, la letra griega, que es una P minúscula, la P minúscula. Y veamos, ¿no? Veamos. Algún enunciado que involucre estos dos conocimientos, ¿no? Que vamos, antes de vamos a hacer un ejercicio, un enunciado. Dice lo siguiente. Un cuerpo con una masa, un cuerpo con una masa, un cuerpo con una masa de 700 gramos, ¿no? 700 gramos y un volumen de
volumen de 2.500 centímetros cúbicos. 2.500 centímetros cúbicos. Esto acá lo voy a borrar para no confundir. Determinar, ¿no? Determinar la densidad. Determinar la densidad. Entonces, a ver, te dan los datos. Vamos a hacer uno mismo. Masa tenemos, nos dan masa que dice 700 gramos. Nos dan volumen que es 2.500. Entonces, estos 2.500 centímetros cúbicos debemos convertirlo en realidad a metros cúbicos, ¿no? A metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos serían metros cúbicos esto acá? A ver, 0,025 metros cúbicos. ¿Estará bien? Sí, ¿no? 0,025 metros cúbicos. Ya, no pide la densidad. La densidad, no, no lo sabemos. Por lo tanto, la fórmula de densidad, ya la fórmula de densidad es masa sobre volumen, ¿no? Y la masa ya tenemos 700 gramos. Ahora, ya. Ahora, por ejemplo, los 700 gramos debemos convertirlo a kilogramos, porque trabajamos con kilogramos, ¿no? Se me puede tapar. No podemos trabajar. Entonces, rápidamente, esto es 0,7 kilogramos. Por lo tanto, 0,7 sobre 0,0025. No se asusten porque en el examen tiene que ser número más conciso. No pueden ser números tan pequeños porque sabemos que perderían mucho tiempo de realizar una multiplicación de esta. Entonces, metros cúbicos, kilogramos, ¿no? El rock que es un poco más inclinado, así, ¿no? Ya. Calculadora, tuviéramos 0,7 dividido 0,0025. Saldría 280.
180 kilogramos sobre metros cúbicos. Así. Esa sería la respuesta, ¿no? 280 metros cúbicos. Ya. Hagamos otro ejercicio que dice lo siguiente. Ahí está. Es difícil a veces encontrar el cursor. Dice lo siguiente. Eh, un recipiente, dice, ¿no? Un recipiente. No, va a ser así. Se encuentra, se encuentra 1000 kilogramos de alcohol. Es raro, sí, yo sé que es raro que pesemos la masa de alcohol, digamos, que ocupa, ¿no? Que ocupa un recipiente de volumen 5 metros cúbicos, ¿no? De volumen 5 metros cúbicos. Determinar, determinar la densidad y el peso específico. Y peso específico. Ahí está, peso específico. Entonces ustedes pueden ir resolviéndolo. Tenemos masa 1000 kilogramos y se encuentra como lo queremos. Y volumen 5 metros cúbicos. Lo que no tenemos es la densidad y tampoco el peso específico.
¿Pudieron sacar, chicos? ¿Están sacando? Primero tendría que hacer la densidad, ¿no? Para luego proceder. O bueno, pueden hacer ambos. A ver, 200 kilogramos sobre metros cúbicos y 2000 kilogramos sobre metros cuadrados y segundo cuadrado. A ver, vamos a proceder. La densidad, ¿no? Es igual a masa sobre volumen, ¿no? Por lo tanto, 1000 kilogramos sobre 5 metros cúbicos. De esa manera, la densidad es igual a 2. Esto sería a 200 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, el peso específico, ¿no? El peso específico sería igual a la densidad que ya lo tengo calculado por gravedad, ¿no? Por gravedad. La densidad por gravedad. Entonces, el peso específico sería igual a 200 kilogramos sobre metros cúbicos por 10 metros sobre segundo al cuadrado. Metro con metro se va, ¿no? Metro con metro se va y quedaría lo siguiente, como compañera. El peso específico sería 2000, ¿no? kilogramos sobre metros cuadrados y segundos cuadrados. O no se olviden que también podría decirse que el peso específico sería igual a 2000 newton sobre metro cúbico. ¿Ya? Puede estar en ambos, no se olviden, puede estar en ambos, ¿ya? Entonces, estos son los tipos de ejercicios, chicos, en base a la última unidad. Tres tipos de ejercicios. Estamos hablando de presión, densidad y peso específico. Presión en Pascal, densidad kilogramos sobre metro cúbico
y peso específico entre newton sobre metros cúbicos, ¿no? Newton sobre metros, ¿ya? No es un pascal porque pascal es newton sobre metros cuadrados. En newton sobre metros cúbicos, entonces esto no es pascal. Entonces, el día de mañana pasamos clase ya resolviendo netamente ejercicio y por favor tengan su formulario para ir haciendo algunos ejercicios. Es necesario. Incluso aunque no lo ocupen en su examen, van a ver que le va a ayudar a saber alguna fórmula al momento de escribirlo. Más que todo es al momento de escribir. ¿Ya? Es al momento de escribir. Eso sería por el día de hoy. Nos veríamos el día de mañana a hacer unos ejercicios que entrarían en el examen. Listo chicos, eso es todo por hoy y nos vemos el día de mañana.